En 1521 cayó una de las ciudades más grandes del mundo. Cayó Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, una ciudad construida sobre el agua, hogar de más de 200.000 personas. No fue una derrota menor, fue el colapso de un imperio. La atacaron 600 españoles, junto a decenas de miles de guerreros indígenas, pueblos que llevaban años sometidos por su poder. No la vencieron en un solo día, la rodearon, aislaron la ciudad, bloquearon sus calzadas, controlaron el lago. Mientras el hambre avanzaba, una enfermedad desconocida, la viruela, mataba sin espada y sin batalla. Durante meses, Tenochtitlan resistió calle por calle, hasta que el lago se llenó de cadáveres y su último gobernante, Cuauhtémoc, fue capturado. Cuando Tenochtitlan cayó, no cayó solo una ciudad, cayó todo el Imperio Mexica. Crónicas de hierro y acero. En el Valle de México, rodeada por las aguas del lago Texcoco, se levantaba una ciudad que no tenía equivalente en el continente americano. Su nombre era Tenochtitlan. No era una aldea, ni un asentamiento primitivo. Era una metrópolis planificada, construida con precisión, unida por largas calzadas de piedra y atravesada por canales por donde se deslizaban canoas cargadas de alimentos, mercancías y personas. En esa ciudad vivían más de 200.000 personas. Algunos cálculos elevan la cifra aún más. En su tiempo, Tenochtitlan era más grande que Londres, más ordenada que París y más limpia que muchas ciudades europeas. Desde allí se gobernaba el Imperio Mexica, el poder más grande que había existido en Mesoamérica. Todo el sistema político, militar y religioso del imperio giraba alrededor de ese lugar. Mientras Tenochtitlan se mantuviera firme, el imperio seguiría existiendo. El poder mexica se había construido rápidamente. A través de campañas militares constantes, la ciudad impuso su dominio sobre cientos de pueblos. Las ciudades vencidas no eran destruidas, pero quedaban obligadas a pagar tributo de forma permanente. Maíz, telas, cacao, materias primas y prisioneros. Muchos pueblos vivían bajo ese sistema sin lealtad real, esperando el momento en que el centro del poder mostrara una grieta. Ese momento no llegó desde el interior del imperio, llegó desde el mar. En 1519, un pequeño grupo de extranjeros desembarcó en las costas del Golfo de México. Eran españoles, liderados por Hernán Cortés. No eran miles, no eran un ejército imperial enviado por un rey con recursos ilimitados. A simple vista, no parecían una amenaza para un imperio de millones de habitantes, pero traían algo decisivo, una forma distinta de organizar los enfrentamientos y la capacidad de aprovechar las divisiones internas del mundo indígena. Cortés comprendió rápidamente que no podía derrotar al Imperio Mexica solo con españoles. Su mayor ventaja no estaba en la superioridad numérica, sino en el descontento acumulado contra Tenochtitlan. Durante décadas, los mexicas habían ejercido su dominio mediante la imposición. Muchos pueblos rechazaban el sistema de tributos y las prácticas rituales. Entre ellos estaban los tlaxcaltecas, adversarios históricos de los mexicas. Tras enfrentamientos iniciales, se convirtieron en aliados decisivos de los españoles. Con ellos, la expedición dejó de ser un pequeño grupo extranjero y se transformó en una enorme fuerza compuesta, en su mayoría, por guerreros indígenas. La conquista dejó de ser un choque simple entre dos mundos. Se convirtió en un conflicto interno de Mesoamérica, con los españoles actuando como catalizadores. Cuando el ejército llegó por primera vez a Tenochtitlan, el impacto fue total. Ante ellos se alzaba una ciudad sobre el agua, templos que dominaban el horizonte, calzadas largas que atravesaban el lago, puentes que podían desmontarse en cualquier momento.
Para muchos europeos, aquello parecía imposible. Una ciudad así no debía existir, y mucho menos desaparecer. El emperador mexica Moctezuma II permitió inicialmente la entrada de los extranjeros. El ambiente era tenso. Nadie confiaba en nadie. Los mexicas observaban a los españoles con cautela. Los españoles temían quedar atrapados en una ciudad diseñada para cerrarse como una trampa. La convivencia fue breve. Un error, una provocación, un episodio durante una festividad religiosa encendió la tensión. La ciudad reaccionó. Las calles se llenaron de guerreros. Las calzadas se cerraron. Tenochtitlan, pensada para defenderse, se volvió inaccesible para los invasores. La retirada fue desesperada. De noche, bajo la lluvia, cargados de oro, muchos españoles no lograron salir al intentar cruzar los puentes. Cayeron al lago, fueron capturados o asesinados. Ese episodio quedaría marcado como la Noche Triste. Durante un breve momento, pareció que el imperio mexica había logrado expulsar definitivamente a los extranjeros, pero la victoria fue engañosa. En medio de ese caos, Moctezuma II murió en circunstancias confusas. Algunas crónicas afirman que fue herido por su propio pueblo cuando intentó hablarles. Otras sostienen que murió bajo custodia española. Lo cierto es que su muerte dejó un vacío de poder en el peor momento posible. La figura del Tlatoani perdió autoridad y la estabilidad política del imperio se resquebrajó. Poco después, una amenaza mucho más letal entró en la ciudad. Una enfermedad desconocida para los mexicas, la viruela. No había defensas naturales, no había tratamiento. Nadie entendía su origen ni su forma de propagación. La epidemia se extendió con una velocidad devastadora. Murieron miles de civiles, murieron guerreros experimentados, murieron nobles y líderes. El sistema político comenzó a desmoronarse desde dentro. Mientras Tenochtitlan sufría, los españoles se reorganizaron. Cortés no regresó de inmediato. Esperó, reunió más aliados indígenas, preparó un plan distinto. Comprendió que intentar dominar la ciudad desde dentro era un error. La única forma de vencerla era cerrarla. Para lograrlo, necesitaba controlar el lago. Ordenó la construcción de brigantinas, embarcaciones armadas diseñadas para combatir en aguas poco profundas. Las piezas fueron ensambladas lejos de la ciudad y transportadas hasta el lago Texcoco. Cuando las brigantinas entraron en acción, el equilibrio cambió por completo. Los mexicas habían dominado el lago durante generaciones, pero ahora el control estaba en manos del enemigo. Las canoas defensivas fueron destruidas, las rutas acuáticas quedaron vigiladas. La ciudad dejó de ser una fortaleza natural y se transformó en una prisión. Al mismo tiempo, el mercado de Tlatelolco, el corazón económico de Tenochtitlan, comenzó a colapsar. Allí se reunían diariamente decenas de miles de personas para intercambiar alimentos y bienes. Con el asedio, el mercado se vació. Sin comercio, sin tributos, sin rutas seguras, la vida cotidiana dejó de existir. La ciudad ya no podía alimentarse a sí misma. Otro elemento decisivo fue la figura de Malintzin, intérprete y mediadora entre los españoles y los pueblos indígenas. Gracias a ella, Cortés entendió las rivalidades internas del mundo mesoamericano, negoció alianzas y manipuló conflictos preexistentes. Su papel fue silencioso, pero estratégico. Sin esa capacidad de comunicación, muchas alianzas nunca habrían sido posibles. En 1521, el regreso de los españoles fue definitivo. Esta vez no hubo intentos de negociación, no hubo promesas. El objetivo era uno solo: asfixiar a Tenochtitlan hasta que colapsara. Los acueductos fueron destruidos, las calzadas bloqueadas, el alimento dejó de entrar, el agua potable se volvió escasa, la ciudad quedó completamente aislada. Dentro de Tenochtitlan,
El hambre comenzó a extenderse. Las reservas se agotaban. La gente bebía agua contaminada. Las epidemias continuaban. Los cuerpos se acumulaban en las calles. Aún así, la resistencia no se quebró de inmediato. Los mexicas lucharon con una ferocidad absoluta. Combate tras combate, calle por calle, casa por casa, puente por puente, el mando quedó en manos de Cuauhtémoc, el último tlatoani. Era joven, pero decidido. Sabía que no defendía solo una ciudad. Defendía el centro del mundo mexica, el lugar donde residían los dioses y el poder. Bajo su liderazgo, la resistencia continuó incluso cuando todo parecía perdido. Pero el asedio era total. No había refuerzos, no había aliados externos, no había salida. Cada día que pasaba, la ciudad se debilitaba un poco más. Los aliados indígenas de los españoles avanzaban sin piedad. Para ellos, aquella no era solo una conquista extranjera, era una venganza largamente esperada. En agosto de 1521, Tenochtitlan colapsó. Las defensas cedieron. La población estaba exhausta. El hambre y la enfermedad habían hecho su trabajo. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir por el lago. Con su captura, el poder político desapareció. Ya no había una autoridad capaz de organizar la resistencia. Las cifras exactas nunca se sabrán, pero los historiadores coinciden en que más de 100,000 mexicas murieron durante el asedio, entre combates, hambre y epidemias. La ciudad quedó devastada. Los templos fueron destruidos, los palacios reducidos a escombros. El lago, antes símbolo de vida y poder, se convirtió en un cementerio. El imperio mexica era un sistema centralizado. No tenía una segunda capital, no tenía un plan para sobrevivir sin su corazón. Cuando Tenochtitlan cayó, el imperio entero se derrumbó. Los pueblos sometidos abandonaron el sistema de tributos. Muchos se alinearon con los vencedores. El poder mexica desapareció en cuestión de meses. Sobre las ruinas de la ciudad, los españoles comenzaron a construir una nueva, una ciudad colonial, levantada sobre los restos de una civilización que había dominado la región durante generaciones. Esa ciudad sería conocida más tarde como Ciudad de México. En 1521 no cayó un país llamado México, cayó una capital y con ella cayó todo un imperio. La caída de Tenochtitlan marcó el fin del mayor poder de Mesoamérica y el inicio de una nueva etapa en la historia del continente. No fue una conquista rápida ni sencilla, fue el resultado de divisiones internas, alianzas estratégicas, guerra total y enfermedades devastadoras. Un colapso completo. Hoy, bajo las calles de la Ciudad de México, siguen existiendo las ruinas de Tenochtitlan. Permanecen ocultas, pero no olvidadas. Son el recuerdo silencioso de una ciudad que gobernó por la guerra, la religión y el tributo. Una ciudad que creyó ser eterna y que cayó para siempre. Tenochtitlan fue una de las ciudades más avanzadas de su tiempo. Ingeniería, organización, poder, nada de eso la salvó. Porque la historia no pregunta cuán grande eres, pregunta qué pasa cuando todo depende de un solo punto. El imperio mexica no cayó por ignorancia, cayó por concentración absoluta del poder. Cuando todo gira alrededor de una sola ciudad, de un solo mando, de una sola verdad, el día que eso cae, no queda nada que lo sostenga. Esa es la enseñanza que dejó Tenochtitlan, no solo para los imperios antiguos, sino para cualquier poder que crea, que nunca será reemplazado. La ciudad desapareció. La lección no.